¿Estáis despiertos? Vale, es un principio. Porque yo vengo, bueno, voy a decir primero quién soy, ya me han presentado, pero vamos, yo soy técnico de soporte en boluda.com, me llamo Nilo Vélez, soy embajador de marca de Convive, que quiere decir que son los que me pagan el que yo pueda venir aquí a hacer fotos. Soy también coorganizador de la Meetup de WordPress Sevilla y soy moderador de traducciones de WordPress.com para español, WordPress.org, perdón, para español de España. Por si eso no fuera bastante, además soy voluntario de fotografía, es decir, que cuando me baje de aquí me pondré la camiseta roja y me pondré a hacer fotos, me veréis por ahí dando por saco haciendo fotos a todo el mundo. Y he venido aquí a hablar de esta cosita. ¿Quién sabe lo que es esto? ¿Cómo se llama esto? Lego. Lego, vale, bien. Perfecto, ya hemos terminado. Venga, vámonos a casa. No se me ha ocurrido nada mejor que empezar una WordCamp, dar la primera charla para despertaros con una charla sobre licencias. Sí, hay que... estamos los que nos gusta el riesgo, entonces vamos a ello. Vamos a ver, no voy a ponerme en tecnicismos, ¿vale? O sea, no voy a meterme... Bueno, sí voy a meterme en tecnicismos. Si abrís un WordPress, os vais a encontrar con que tienen este archivo, el archivo de licencia. Cualquier proyecto de software libre tiene que llevarlo. Y ahí os he marcado una cosita que no sé si va a ver bien, que hace referencia a que WordPress utiliza la licencia pública general de GNU. Bueno, también dice cosas como que WordPress está basado en WordPress y está basado en V2. Eso da para otra charla, que de hecho ya di en Granada, creo. Pero vamos a quedarnos con esa licencia pública general de GNU. ¿Qué diréis ustedes? Diréis vosotros. ¿Qué narices es un GNU? Pues es una cosa de los americanos. Los americanos, como le faltan cosas, le faltan letras, pues no tienen la ñ. Y como no tienen la ñ para decir GNU, pues dicen GNU en vez de decir ñu. Que el ñu es este bicho, ¿vale? O sea, el ñu es el bicho este que sale en los documentales de la 2, que tiene los ñusitos, que se lo quieren comer los cocodrilos, se lo quieren comer los leones. Ese es el ñu. Vamos, que va en serio, que es el logo del proyecto, es un ñu. Pero es que lo más friki no es el logo, lo más friki es que el nombre de por sí no es un nombre, es un acrónimo. Pero es un acrónimo autorreferente. ¿Lo cual? Es que GNU quiere decir que GNU no es Unix. O sea, la G de GNU es GNU. Es decir, que GNU no es Unix, GNU no es Unix, GNU no es Unix. Vale. ¿Por qué es tan importante que GNU no sea Unix? ¿Quién sabe lo que es Unix? Vale, María no lo cuenta. Aquí hay gente, aquí hay fricazos que saben lo que es Unix. Unix es un sistema operativo que se utilizaba a finales de los años 80, se utilizaba mucho a nivel empresarial y era famoso porque tenía una licencia muy restrictiva. Eran muy restrictivos con cómo se podían utilizar en los servidores, había problemas en las universidades cuando tenían que utilizar servidores basados en Unix. Entonces de ahí salió el proyecto GNU, que lo que intentaba era sacar un sistema operativo libre para que pudiera utilizarlo cualquiera, para que no tuvieran que andar en una universidad, por ejemplo, pagando royalties, pagando licencias de uso. Entonces salió ese proyecto, que al final no llegó a ser un sistema operativo completo, igual alguien me pega, porque entró en el proyecto un chaval, que ese sí que lo conoceréis, que se llamaba Linus Torvalds, que metió el proyecto que tenía de su propio sistema operativo, que era Linux. Aún así, Linux se metió dentro del proyecto GNU. El proyecto GNU sigue existiendo y, sobre todo, una de las cosas que más se utiliza del proyecto GNU era la propia licencia GNU. La licencia GNU, que es la GPL, que es la General Public License, que es la que utiliza WordPress. Vale, el fricardo al que se le ocurrió todo esto, incluido el proyecto GNU, incluido muchos los proyectos que luego se peleó con Linux, con Linus Torvalds, es esta maravillosa criatura, que es Richard Stallman, que cuando decidió hacer esta licencia, como toda su prioridad era que no tuviera los problemas que había en Unix, se basó en una cosa que ya existía, que eran las 4 libertades del software libre. Que esa ya sí que os habrá sonado alguna vez, una cosa que somos muy pesados con ellos. Esto lo tiene cualquier proyecto que esté basado en que diga que es software libre, incluido cualquier proyecto que utilice la licencia GPL. La primera, como buenos programadores, la 0, es el derecho de usar. Usar quiere decir que no se pone ninguna restricción a cómo se usa un programa. Es decir, una vez que tú te lo descargas, tú puedes instalarlo en el ordenador que quieras, puedes darle el uso que quieras, incluso algo para que no tuviera previsto hacer el usuario. La segunda es estudiarlo. Estudiarlo quiere decir que podéis destriparlo, podéis ver cómo está hecho, podéis auditarlo.
Y para eso hace falta que el código fuente esté disponible muchas veces. En el caso de WordPress no, porque el código fuente es visible, pero pensad en un programa, pensad en el Office, pensad en Windows, que, bueno, ahora lo han liberado, pero normalmente es un paquete cerrado que no se puede ver lo que hay dentro y que te tienes que creer lo que dicen. La tercera es compartir. Es decir, que no solamente podemos usarlo, sino que además, independientemente de cómo hayamos conseguido ese producto, ese software, ese programa, podemos compartirlo como queramos, podemos redistribuirlo. Pero es que además también podemos modificarlo. Es decir, que yo puedo coger ese proyecto, como tengo el código fuente, puedo estudiarlo, puedo hacerle los cambios que quiera, puedo volver a publicarlo y compartirlo como quiera. La única restricción es que tengo que compartirlo con la misma licencia, es decir, que si el proyecto original era GPL, lo que yo haga tiene que ser GPL o compatible, y que tengo que respetar la autoría, que simplemente decir, este proyecto está basado en el proyecto de Menganito. Vale. Eso, como mejor se ve, es un ejemplo. Vamos a hacer la comparación típica, que es la del Office y el OpenOffice. A vosotros, cuando os han explicado lo que es el OpenOffice o el LibreOffice, os habrán dicho que es un Office gratis. Vale, hay cosas mucho más importantes que el que sea gratis. Porque el Office no solamente el problema es que sea de pago, el problema es que es de pago y que funciona en base a una licencia. Es decir, que tú en el momento que instalas el Office, a ti te pide un número de licencia y tú tienes que utilizarlo en base a lo que te permite esa licencia. Si incumples licencia, aunque te hayan regalado la copia o que viniera con el ordenador, si tú incumples licencia, se puede desactivar la clave y te quedas sin tu Office. Pero es que si el día de mañana, que es una cosa que es muy normal que pase, Microsoft decide que ya no quiere seguir manteniendo ese producto, como es un producto cerrado que tú no puedes tocar, tú no puedes ver el código fuente, todo lo que hayas creado con eso se queda abandonado. No tienes cómo recuperar ese contenido. Eso ha pasado con herramientas antiguas, el Lotus 123, que de repente se arruinaba la empresa y todo lo que estuviera hecho en ese formato no había forma de recuperarlo porque no había una documentación, no había un código fuente, no había nadie que pudiera coger ese proyecto. Y de hecho, se podía hacer a las malas, se podía hackear, pero estabas incumpliendo licencia, era ilegal, te podías meter en problemas. Por contra, el proyecto es como OpenOffice. OpenOffice, de hecho, ha pasado ya, que lo monta una empresa, saca un proyecto, la gente lo usa, pero ahora hay problemas, hay discusiones, se cierra el proyecto, cambia de dueño, cambia de gestión, no pasa nada. Aquí en este caso lo ha comprado otra empresa, de hecho ahora OpenOffice se llama Apache OpenOffice, porque lo ha comprado la Fundación Apache, pero es que también antes había pasado de que como había gente a la que no le gustaba cómo funcionaba OpenOffice, pues sacaron una copia, que era LibreOffice, la modificaron, la publicaron como LibreOffice diciendo que está basado en el proyecto OpenOffice y ya está, todo el mundo contento. El usuario es perfectamente libre de pasarse entre una cosa y otra. Aquí la prioridad siempre es que son licencias que están pensadas no para defender, como suelen ser las licencias de software, para defender al autor, sino para defender al usuario. Y todo gracias a este buen hombre. Pero vuelvo a decir, es que además no es que lo diga yo, es que lo dice él, lo ha tenido que decir un montón de veces. Porque claro, cuando tú montas un proyecto que se llama la Free Software Foundation, todo el mundo lo que dice es la fundación del software gratis. Dice, vale, no, es que free, los americanos, como dice Fernando Tellado, es un idioma de cabreros, pues le faltan palabras. Entonces, como utilizan palabras cortas, pues se le acumulan las cosas. Entonces, free, pues free pueden ser un montón de cosas. Free en inglés puede ser tanto gratis como libre. Entonces, de ahí viene la famosa expresión de Richard Stallman de pensar en free como en libertad de expresión, no como cerveza gratis. Es decir, aquí sí, una consecuencia es que al final puedes hacer un uso gratuito, pero la principal finalidad de las licencias de software libre es la libertad del usuario. La pregunta del millón, como usuario, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo me encuentro o si yo estoy utilizando algo que utilice una licencia GPL? Muy sencillo, lo único que tengo que hacer es respetar la autoría, que es tan sencillo como no decir que lo habéis hecho vosotros. O sea, decir que si vosotros hacéis una web con WordPress, no podéis decir que WordPress lo habéis hecho vosotros. Ya está, esa es toda la complicación que tiene. Podéis decir que habéis hecho una página web basada en WordPress, podéis decir que habéis hecho código basado en WordPress, que habéis hecho un plugin, pero no podéis decir que habéis hecho WordPress. Pero es que incluso, aunque hicierais una copia de WordPress, tendríais que decir, esto es Manolito Press, que está basado en WordPress. Y luego la otra, pues mantener la licencia. Si haces lo que tú distribuyas, si yo hago una copia que se llama Manolito Press y la distribuyo, tiene que ser también GPL o tiene que ser una licencia compatible. Como creador,
Y como creador me refiero a programador, cualquiera que vaya a hacer cosas basadas en esa licencia, por lo que he dicho. Simplemente lo que tiene que hacer es respetar las 4 licencias, las 4 libertades del usuario. Es decir, no puedo meter nada que restrinja cómo se usa ese código. Puedo restringir servicios míos que dé. O sea, yo, por ejemplo, tengo un plugin. Ese plugin yo puedo hacer que la gente pague por mi soporte, por mi servicio de descargas, por mi servicio de actualizaciones, pero lo que es el código en sí no se puede limitar. Yo, una vez que he comprado ese código, el código es mío, aunque yo me quede sin licencia, me quedaré sin actualizaciones, pero ese código tiene que seguir funcionando. No puedes impedir que se use de forma artificial. Además de eso, tenemos, que es, porque estamos hablando de WordPress, pero es que se dice que la GPL es pegajosa. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier cosa que necesite algo que es GPL para funcionar, también es GPL o compatible. Es decir, si yo hago un plugin para WordPress, como ese plugin para WordPress necesita WordPress para funcionar y WordPress es GPL, automáticamente cualquier plugin que yo haga para WordPress, cualquier tema, cualquier código que haga para WordPress, también es GPL. ¿Quiere decir eso que todo lo que yo haga, todo lo que yo programe con WordPress, tengo que regalarlo, tengo que repartirlo, tengo que ponerlo a distribución a la gente? No. Es una gran confusión, siempre se cree la gente, como esto es GPL, me lo tienes que dar gratis. No, yo no tengo obligación de distribuir nada. Yo puedo coger WordPress, yo puedo hacer un plugin privado, puedo instalárselo a un cliente, puedo utilizarlo yo en mi servidor y no tengo por qué compartirlo ni darle acceso absolutamente a nadie. Pero si en algún momento yo decido distribuirlo de forma pública, ya sea vendiéndolo, ya sea metiéndolo en un repositorio, ya sea subiendo al directorio de plugin, en ese momento estoy obligado a utilizar la licencia GPL. Eso quiere decir que hay muchísimo contenido, hay un ecosistema enorme de contenido que por estar basado en WordPress también es GPL. ¿Vale? Tenemos, aparte del propio núcleo, tenemos todos los temas de WordPress, sean o no del repositorio público. ¿Vale? Solamente en el repositorio público tenemos 5.400 y pico temas, tenemos 60.000 plugins, más todos los que haya también publicados en otras tiendas, otros marketplaces, pero es que también toda la documentación, los foros, todo lo que se escribe para WordPress también es GPL. Pero es que además, siguiendo ese mismo espíritu de WordPress, todo lo que se hace en una WordCamp, también es GPL. Quiere decir que desde el diseño de las camisetas, las acreditaciones, las charlas, todo, absolutamente todo, está disponible para todo el mundo. Es decir, que si yo ahora mismo, el día de mañana, en la WordCamp de Sevilla, me ha gustado cómo se han hecho las acreditaciones de Chiclana, yo tengo acceso a ellas, yo puedo usarla y lo único que tengo que decir, oye, que os he cogido las acreditaciones. Y ya está, no hay problema. Está pensado para eso, para que cada uno pueda coger lo del anterior y mejorarlo. Pero hay un detalle aquí, y es que hay cosas que se hacen durante una WordCamp, o cosas que se hacen como contenido para WordPress, que no son código, y la GPL es una licencia que es específica para código. Pero especifica la GPL que se puede utilizar, cuando tú utilizas algo basado en GPL, puedes utilizar licencia GPL o compatible. Hay una lista de un montón de licencias que son compatibles, que se pueden utilizar, y dentro de esas licencias está una que es la típica que se utiliza para contenidos libres, que es la licencia Creative Commons. Pero ojo, no todas las licencias Creative Commons, solamente esa licencia. Esta que os ponía al principio. Esto es un tipo de licencia que se utiliza para contenidos, se utiliza para fotos, para vídeos, ¿vale? Y es una licencia que es configurable. Es decir, que esta licencia, esta es una específica, pero como esta, creo que son 18 combinaciones las que hay, en la que vas especificando cada uno de los iconitos que tiene ahí, son las condiciones específicas que tiene esta versión de la licencia. Está montada a piezas, está montada como si fuera Lego. Tú puedes, cuando vas a licenciar algo, tú puedes montarte la licencia Creative Commons casi la que quieres, siempre que las combinaciones no sean incompatibles entre sí. El muñequito quiere decir atribución. Simplemente es que cuando tú publiques, redistribuyas ese contenido que te has descargado, que sea Creative Commons, le tienes que dar atribución al autor. O sea, es decir, estoy utilizando esta foto gratuita, pero esta foto gratuita es de Antonio. Ya está, con eso ya le estáis dando atribución, le estáis dando reconocimiento. El circulito ese para atrás es el compartir igual, que es que simplemente lo mismo que tiene la GPL, que si tú haces una obra derivada, que si tú a tu vez lo distribuyes, tienes que mantener la misma licencia que tenía la licencia original. Vale, esas dos está claro que son compatibles con la GPL.
O sea que esas son el by share alike, el atribución compartir igual. Otras piezas que no aplican es el sin obra derivada, que tú puedes hacer cuando publicas, por ejemplo, una canción con Creative Commons, puedes decir no permitir remixes. O sea, si quieres utilizarla, la puedes utilizar, pero tal cual. En este caso, no aplica, porque nosotros cualquier cosa que nos bajemos, esa foto podemos editarla, podemos hacer otra cosa con ella. También tenemos la galleta del no comercial, de si se puede hacer uso comercial o no. En este caso, tampoco aplica. Es decir, cualquier material que tú te bajes de una WordCamp, cualquier material que te bajes de WordPress, no aplica el no comercial. O sea, tú ahora mismo, estos vídeos que se están grabando aquí, vosotros podéis, si queréis, descargarlo y venderlo. Y podéis hacer un curso basado en los cursos de WordPress TV. Lo que pasa es que tenéis que mantener la licencia, es decir, a su vez, quien se lo descargue va a seguir teniendo esa libertad de distribuirlo y tenéis que dar atribución. O sea, lo único que no podéis decir, este vídeo es mío. Tenéis que decir, este es el vídeo de la WordCamp Chiclana. Aparte de eso, siguiendo esas reglas, todos somos amigos. Así que esto, que se os quede en la cabeza, la licencia que tenemos que utilizar cada vez que compartimos contenido para cualquier cosa relacionada con WordPress, es Creative Commons, atribución, compartir igual. Creative Commons, atribución, compartir igual, ¿vale? Esa que se os quede en la cabeza. Pero es que eso tiene una serie de implicaciones, que aparte de ya el tostón legal y de todo lo que estoy contando, que si se puede, que si no se puede, que tal, tiene cosas que son muy interesantes. Esta es la versión resumida de la licencia. O sea, la completa es un texto para abogados que tiene 40 páginas, pero esta es la versión para personas, que son simplemente un folio. ¿Vale? Esta es la licencia que vamos a utilizar, que es la Creative Commons, atribución, compartir igual, que dice lo mismo que estaba contando ahora, pero fijaros en el primer detallito que dice abajo en la primera página. El licenciante no puede revocar estas libertades mientras que usted siga los términos de la licencia. Quiere decir que una vez que tú publicas algo como Creative Commons, es Creative Commons. O sea, si tomáis la decisión de ese contenido publicarlo, no os podéis retractar. No podéis decir, oye, que es que ha dicho Getty que me compra las imágenes, pero me ha dicho que tiene que ser uso exclusivo, así que tengo que quitarlo. No se puede. Una vez que está publicado, está publicado. La segunda, bueno, sí, va diciendo detalles, no hay restricciones adicionales. Pasa lo mismo que con el código. No se le pueden aplicar ninguna medida legal ni tecnológica para limitar el uso. Por ejemplo, si es vídeo, no se puede meter DRM, no se puede meter nada que artificialmente impida que el usuario lo utilice como quiera, lo reproduzca como quiera. Y esta también hay que tener muchísimo cuidado con ella, sobre todo para las fotos, es que dice que aunque la licencia te permite utilizarlo para lo que quieras, es decir, por ejemplo, simplemente con que digas que la foto es mía, puedes utilizarla comercialmente, puedes vender esa foto, puedes utilizar una campaña publicitaria, hay otras cosas que también hay que tener en cuenta. Dice que podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad, privacidad o derechos morales que se pueden limitar. Vale, ¿qué quiere decir esto? Que si yo ahora mismo en esta WordCamp hago una foto de alguien, esa persona sale en la foto y ahora un tercero, una empresa, coge esa foto, la quiere publicar y la quiere vender, por la parte de licencia, por la parte mía como autor de la foto, no hay ningún problema, puede hacer lo que le dé la gana con la foto. Pero esa persona que está saliendo en la foto también tiene sus derechos de privacidad, sus derechos de imagen, con lo cual no se podría vender la foto hasta que no tuviera la cesión de imagen de esa persona, hasta que esa persona utilizara eso. Para evitar ese tipo de problemas, yo antes de subirme aquí, a mí la semana pasada me mandaron un documento que tuve que firmar, que enviar, que es esto, un release, es un contrato al final estándar, en el que yo estoy diciendo que por el hecho de participar aquí, entiendo que esta grabación que se va a hacer de mi charla, voy a ceder la propiedad a la Fundación WordPress para que no haya ese problema. Es decir, yo ya estoy cediendo mi imagen a la Fundación WordPress, con la condición de que ellos la van a compartir con una licencia Creative Commons, atribución, compartir igual. Es decir, que para que no haya problema de que, oye, que es que no teníamos el permiso del usuario, que sí, que no, que tal, que... Va, directamente el propietario de los vídeos de la WordCamp en la Fundación WordPress y a partir de ahí ya cualquiera lo puede utilizar para lo que quiera. Eso tiene la ventaja de que si os metéis en wordpress.tv, absolutamente todas las charlas que se han dado en cualquier WordCamp del mundo, y en muchas meetups, y muchos talleres, y muchas reuniones que se hacen, lo tenéis disponible para utilizarlo para lo que queráis. Incluido que esta misma charla, esta semana, el equipo de WordPress TV lo subirá y la tendréis también disponible para ver las veces que la queráis. Que no sé por qué narices ibais a volver a querer ver esta charla, pero...
gente que tiene gustos muy raros. Además de eso, también tenemos un proyecto que empezó el año pasado, que es WordPress Fotos, que es un repositorio de fotos que tiene una licencia todavía más permitiva, que es la Creative Commons 0, que eso quiere decir que estas fotos se eligen y se moderan para que no tengan nada que pueda impedir su uso. No puede haber marcas comerciales, no puede haber personas. Entonces, son fotos que podéis utilizar absolutamente para lo que os dé la gana. Entráis aquí en wordpress.org/fotos, os bajáis la foto y podéis hacer lo que queráis con ella, siempre que sea con la misma licencia. Lo único que se recomienda es mencionar al autor, darle la gracia al autor, pero en este tipo de licencia no es necesario, no hace falta. Además de eso, también tenemos Openverse, que es otro directorio con 600 millones de piezas, entre vídeos, ilustraciones, modelos 3D, audio, o sea, hay de todo, porque es un metabuscador que se dedica a buscar todo el contenido que hay todo el contenido Creative Commons que hay repartido por otros sitios de Internet. O sea, esto también es contenido que tenéis que mirar. Aquí sí que cada uno tiene una licencia distinta, normalmente suelen ser compatibles con GPL, hay que mirarlo, pero lo normal es que podáis utilizarlo. Y de hecho esto está ahora mismo en beta, pero en WordPress 6.2 va a ir integrado dentro de WordPress. No ha salido todavía porque se está discutiendo los detalles de la implementación técnica, pero la idea es que vosotros ahora, cuando vayáis a la galería de medios de WordPress, le deis a añadir una imagen, lo mismo que te deja subir una imagen de tu ordenador, una de las opciones que te va a decir es bajarme una imagen de Openverse. Es decir, en vez de tener que buscar una foto de stock por ahí, decir, quiero una foto de un gato, decir, pues, pestaña Openverse, gato, y os van a salir 50.000 fotos de gatos. Bueno, conociendo Internet serán 50 millones, pero sí, ya es el concepto. Además de eso, está también que en las WordCamp estamos fotógrafos voluntarios que vamos haciendo fotos, vamos publicándolas, normalmente en álbumes propios que compartimos con la WordCamp. Estamos obligados también a utilizar la misma licencia, que es Creative Commons, atribución, compartir igual. Eso quiere decir que cuando yo luego, antes de comer, hagamos la foto de familia y yo publique esa foto la voy a publicar también con la licencia Creative Commons, atribución, compartir igual. ¿Qué quiere decir? Simplemente que podéis utilizar la foto para lo que queráis, pero tenéis por licencia que citarme a mí como autor, eso no lo digo yo, lo dice la licencia, y que, para lo que utilicéis esa foto tiene que mantener esa misma licencia. Antes he dicho que si es una foto en la que salga alguien reconocible en primer plano, tenéis que pedirle permiso a esa persona. Pero si el que salís en la foto sois vosotros mismos, cuando yo os digo podéis utilizarlo para lo que queráis, pero tenéis que mencionarle donde sea posible, eso también lo especifica la Creative Commons, no hace falta que sea que lo pongáis en la misma foto, basta simplemente que si, por ejemplo, cogéis una foto en la que salís vosotros mismos, podéis utilizarlo para lo que os dé la gana, pero donde sea posible, pues si por ejemplo la ponéis como foto de perfil de Twitter, pues simplemente poner una notita, poner un tweet de me he cambiado la foto de perfil con la foto de Nilo. Que eso, aparte de que estáis cumpliendo licencia, coño, a mí me gusta. O sea, es que ese momentazo de decir, están utilizando una foto mía. Así que, bueno, pues como os he dicho, luego dentro de un rato cogeré, saldremos fuera, haremos la foto de familia, se publicará y tal, pero mira, ya que estáis aquí, miradme al pajarito. Levántame los bracitos o algo, ¿no? Y esta foto también la voy a compartir con la licencia Creative Commons, atribución, compartir igual. Y con que hayáis quedado con eso, me basta. Muchísimas gracias. No sé cómo vamos de tiempo, no sé cómo vamos para preguntas. 5 minutos para preguntas. Oh, Dios mío. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en 5 minutos? Oh, Dios mío. Mariano levanta la mano. No toque, no toque. ¿Qué? ¿Por qué me meto en...? Espérate, que me están haciendo una foto. Que tienes que abrirlo, esperar que empareje. Ahí está. Hola. 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 Tú querías preguntar si estaría chulo que la licencia, hubiera una sentencia que empuraran a alguien por una licencia esta y que se viera que tiene una implicación real
si conoces a alguien que la hayan condenado por usar mal la licencia. Sí que hay casos, lo que pasa es que, a ver, depende del país en el que esté, los jueces no suelen tener un conocimiento demasiado extenso de la licencia Creative Commons. No sé si os acordáis de hace unos años, es que de hecho hay más sentencias a favor de gente que lo está utilizando, han intentado ir en contra del uso y tal, no sé qué, y al final han ganado ellos, que realmente gente a la que le hayan condenado por incumplirla. ¿Os acordáis que hace unos años, hace ya tiempo, cuando estaban con el emule, las descargas y demás, y estaba la SGAE ahí a piñón, que mandaban a los detectives a los bares y se ponían a decirle y les denunciaban por utilizar música comercial? Pues hubo una sentencia porque había un bar que directamente pues, había cogido, se había descargado un álbum de música libre de derecho, licencia Creative Commons, y la sentencia hacía algo así como se permite el uso excepcionalmente porque están utilizando una licencia oscura americana que la gente no tiene mucho conocimiento, así que se entiende. O sea que no suelen ser procesos, no suelen ser sencillos. Hay gente en España, por ejemplo David Bravo, que es muy normal que se meta en fregados de este estilo, pero al final es que es complicado, porque por ejemplo nosotros estamos acostumbrados en Europa a que nosotros tenemos mucha protección de la imagen personal y de los datos personales. Pero hay otros países en los que esa protección no es tan dura o directamente no existe. O sea, por ejemplo, una sentencia con una campaña publicitaria creo que era de Virgin. Virgin es un conglomerado de empresas, no recuerdo si era de telefonía. Porque sacaron un cartel de una foto de una chica que el título de la campaña lo que ponía era llamadas gratis de Virgin a Virgin. Entonces, claro, los padres pusieron el grito en el cielo, que no se podía, que tal, no sé qué, y claro, al final le tuvieron que dar la razón a la empresa diciendo, oye, es una foto Creative Commons, la licencia lo permite, se ha puesto la atribución, en Estados Unidos no aplica los derechos de imagen, así que, pues ya está, has perdido. Se nota que esto es americano porque es raro que la licencia solo se aplique declarándolo. Aquí deberíamos de firmar. Si hubiera hecho en España habría que firmarlo, por lo menos digitalmente, ¿vale? Pero aquí solo se declara y ya de licencia. Sí, de todas maneras son licencias que un punto débil que tienen, y por eso se van sacando luego versiones, nosotros utilizamos la GPL2, pero existe ya la GPL3, la GPL3 A0, que son más específicas, que dicen más cosas que se suponía que se sobreentendían, pero como la gente se va a los tecnicismos, pues van intentando ser un poquito más específicas. Por ejemplo, cuando lo que he dicho de que la GPL es pegajosa, claro, hay veces que es un poquito complicado, porque si tú haces un programa que esté disponible tanto para Windows como para Linux, como Linux es GPL, por el hecho de que se ejecute el programa en Linux ya es GPL, y como el código fuente es el mismo, tienes que hacerlo GPL. Entonces hay una versión de la GPL específica que no es pegajosa, que permite eso, pero también de la parte de que tú puedas distribuir libremente algo que es GPL, pues también hay gente que se lo toma por la parte de, bueno, yo puedo venderlo y puedo montar una tienda de... Eso no está pensado para eso, está pensado para que no tengas que pagar a cada uno de los autores de los plugins, sino que luego hagas tú una donación al proyecto, pero bueno, eso son ya cosas un poquito más delicadas. Más cositas. Danos tiempo, pues perfecto, me parece estupendo. Está por ahí Jaime. Jaime, ven para acá, está por ahí Jaime nervioso. Muchas gracias.